buenas nakamas, aquí Teorías Crypt trayéndonos un nuevo video. Antes de empezar, recordarles que las imágenes e animes usados en este video no me pertenecen, todos sus derechos a sus respectivos autores. Si les gustan los vídeos, suscriban y denle like que me apoyan mucho. Y comenten para que el video se recomiende, espero que les guste. Empieza, capítulo 3, ahora es mi turno, Don Cangrejo. Gritó Luffy, antes de desaparecer de donde estaba. Y apareció justo frente a la cara del cangrejo, aguja de toro dinámica. Empujó su Naginata dentro de su cabeza, atravesando el cráneo y golpeando el cerebro. Un golpe fatal, pero el cangrejo se esforzó por aplastar a Luffy, pero el niño apenas evitó ser cortado por los graznidos, siendo aplastado en el proceso. Aún así, pudo sacar su Naginata a tiempo. Al menos uno de ellos estaba caído. Y 19 más para ir. Se podía ver que los brazos y las piernas de Luffy eran un poco más voluminosos, incluso parecía más alto, mientras que su cuerpo se veía más definido. Y cuando se le cayó la camisa, parecía un culturista físico masculino, un homenaje a su propia pasión por el culturismo. Era un contraste con su constitución delgada. El chico se levantó de un salto antes de empezar a correr para no darles a los cangrejos ninguna oportunidad de atacarlo. Los cangrejos fueron lo suficientemente inteligentes, ya que comenzaron a arrojar escombros hacia el niño. Luffy evitó las rocas arrojadas, pero también se retorcía de dolor. El retroceso de su técnica, y los músculos de sus brazos y piernas, que ahora eran más grandes, se encogieron a su tamaño normal, de nuevo. Esta era una técnica para aumentar su velocidad y fuerza al expandir sus músculos. Una técnica que se inspiró en el Nigorila de Zoro, pero para él era todo su cuerpo. Con él, Luffy podría duplicar su velocidad y fuerza por un corto periodo de tiempo. Pero tenía una gran desventaja y era el rechazo de usarlo. En un sentido general, estaba expandiendo o estirando con fuerza sus músculos para dar el máximo rendimiento de fuerza. Y fue bastante estresante, es como si fuera a estallar en cualquier momento, pero podía soportarlo. Además, usó principalmente la técnica para usarla con su Zoru, pero tuvo que usar esto solo. Le dio una velocidad similar a una versión sin dominar de Zoru. Pero mirando el lado positivo, podía aumentar su dominio de Gomu Gomu no Mi con esto. Esta era una técnica que se basaba en su habilidad única. Un poder que podía llamar completamente suyo. Por supuesto, esta técnica usaba los elementos básicos de los engranajes 2 y 3 de Luffy en un nivel mucho más compacto, por lo que el aumento de la fuerza física no fue tan dramático. Pero haría que su cuerpo fuera adecuado para otras técnicas basadas en equipo más tarde. Y lo llamó oficialmente Gear 1. Totalmente original. Luffy miró a los otros cangrejos y suspiró que le tomaría mucho tiempo terminar esto. Nunca había utilizado su técnica al máximo. No era un fanático del dolor, pero a veces tenías que erizar tus propias plumas. Bueno, es ahora o nunca. Activó su técnica nuevamente y saltó alto nuevamente mientras se movía hacia su enemigo a una velocidad vertiginosa. Para aquellos de ustedes que se preguntan, se parece al hombre serpiente de Gear 4TH, Luffy, sin los efectos del Haki y el vapor. Por otro lado, Garp casi se había vuelto loco cuando vio desaparecer a Luffy. Era ese Zoru, pero cuando observó cuidadosamente, se quedó estupefacto. Su nieto parecía haber envejecido 5 años, y su cuerpo había adquirido un psíquico increíble. Todo el cuerpo del niño parecía como si estuviera hecho de músculos. Un poco de vapor salía de ellos, sus venas se mostraban, e incluso su cabello parecía estar erizado. Su cuerpo, una vez delgado que mostraba algunos signos de músculos, ahora era totalmente diferente. Garp estaba impresionado, tenía que decirlo, y no era solo por el físico. Su nieto sabía cómo pensar fuera de la caja. También suspiró aliviado, sabiendo que estaba usando su cuerpo de goma para mejorar todo su cuerpo y básicamente pulirlo. No usar Zoru. Sengoku estaría enojado si ese fuera el caso. Pero eso era casi la mitad de la velocidad de un usuario Zoru. A pesar de que era impresionante, había visto este tipo de uso de poder antes, pero con el cuerpo de goma de Luffy, el chico lo llevó a otro nivel. Había visto piratas e infantes de marina expertos en el uso de este tipo de tácticas basadas en músculos. Era una forma simple de Seimei Kikan, Kami Ebusin. Pero parecía que Luffy lo descubrió por sí mismo. Casi se preguntó cuánta velocidad ganaría si usara su nueva transformación con Zoru. Garp también observó que cuando Luffy usaba su técnica de velocidad, justo antes de correr hacia el enemigo, los músculos de sus piernas se tensaban solo por un segundo, antes de que el chico desapareciera. Garp sonrió, por lo que no estaba mejorando todo el asunto. Sabía dónde se necesitaba la bomba y la usó.
Menos mal que el chico sabía usar la cabeza al menos en la lucha. Y sin mencionar que ya lo estaba usando en combinación con su Naginata cuando los músculos de los brazos de Luffy se inflaron un poco justo antes de golpear. Esto realmente debería funcionar bien con Zoru y Tekie. Garp incluso se preguntó si Luffy podría descifrar a Zoru por sí mismo. La patada de tempestad sería fácil, con la velocidad que estaba generando. Pero él ya tenía un arma blanca, por lo que Luffy podría no necesitar eso. Bueno, no sería imposible, las notas de entrenamiento que le dio eran para desarrollar músculos para las técnicas de Rokushiki. El chico sería un gran infante de marina, tal vez debería tirarle uno eso o dos. Tal vez eso podría inspirar al niño a convertirse en infante de marina. Luffy todavía parecía demasiado amargado por no poder manejar su Naginata dotada. Pero con el progreso de Luffy, Garp estaba seguro de que podría ganar la fuerza suficiente para hacerlo. La pelea continuó mientras el chico usaba su gran velocidad para dejar caer a los cangrejos y acabar con ellos rápidamente. Pero después de terminar Don Cangrejo número 15, los movimientos de Luffy comenzaron a volverse más lentos y comenzó a resoplar un poco. Y empezó a verse un poco flaco. Luffy chasqueó la lengua, no había usado la técnica tan intensamente y parecía que estaba mostrando el inconveniente de la técnica. El retroceso estaba golpeando fuerte a Luffy, necesitaba un descanso o dos, antes de volver a usarlo. En lugar de que sus músculos volvieran a su tamaño normal, se encogieron haciéndolo lucir flaco, como si no hubiera comido durante varios días. Pero entonces notó algo, estaba rodeado. Los últimos 5 de los cangrejos lo habían rodeado. Pero dudaron en atacarlo. Luffy chasqueó la lengua, ¿cómo iba a lograrlo? El chico del sombrero de paja se secó el sudor de la frente. Necesito algo de tiempo antes de poder usar mi equipo 1 de nuevo. Esos cangrejos son mucho más duros de lo que parecen, mis puñetazos y patadas no servirán de nada contra ellos, el único lado positivo es que puedo matarlos si les caigo encima y les perforo la cabeza con mi espada. Jadeó mientras pensaba. Pero hombre, sería útil, si pudiera practicar mi Geppo aquí. Sería capaz de salir del lugar difícil si pudiera. Incluso si no tengo el control total de la misma. Pero el anciano lo interrogaría más tarde. Pensó, mientras tomaba su postura y se preparaba. Te quedan unos 10 minutos, mocoso. Mordiéndose los labios, Luffy trató de calmarse, sin usar Zoru, y ahora esto. Vete a la mierda, abuelo. Murmuró para sí mismo. Estaba seguro de que el hombre se lo estaba pasando bien con sus papas fritas y su té. Dijiste algo mocoso. Dijo, con un bostezo. Luffy se mantuvo callado, viejo estúpido, y su haki roto. Suspiró, vamos Luffy, solo quedan 5, puedes hacerlo. Pero no hubo tiempo ya que ambos cangrejos lo golpearon con sus garras gigantes al mismo tiempo. Garp vio como Luffy se retorcía como un resorte y saltaba alto en el aire, evitando el ataque de los dos cangrejos. Pero Garp se preguntó cómo el chico evitaría estar en el aire. La respuesta llegó cuando Luffy estiró sus extremidades y agarró el cadáver de un cangrejo caído para retroceder. Faltando el ataque de uno de los cangrejos que quería cortarlo con sus garras. Garp sonrió, el chico era un luchador excepcionalmente talentoso. Monkey D.S. prosperó en la batalla. Aún así, su estimación fue correcta, el crecimiento de su nieto fue un poco antinatural. Estaba creciendo un poco demasiado rápido. Pero cuando miró cómo Luffy estaba entrenando, sintió que el crecimiento antinatural tenía sentido. Luffy ya no estaba jugando, estaba serio, más decidido. Incluso Garp a esa edad no era como él. Se sintió orgulloso de que este chico tuviera más talento que él y Dragón. Ya podía ver al chico haciéndose un nombre en la infantería de marina. Pero si quisiera usar este talento, siempre tendría que esforzarse mucho. Solo después de eso, podría alcanzar su verdadero potencial. Luffy sonrió, tomando cierta distancia. Estaba a punto de cargar contra ellos, cuando vio uno de los cangrejos muertos que mató hace unos minutos. ¿Soy yo, o el caparazón del cangrejo parece suelto? Sin esperar, Luffy corrió hacia adelante, vistió el caparazón por un lado y tiró. Sorprendentemente, no estaba tan pegado al cangrejo muerto. Y sonrió. Aui, cangrejos. ¿Quieres jugar a buscar? Sosteniéndolo con ambos brazos, comenzó a girar el gran caparazón amarillo a su alrededor con los brazos extendidos, antes de lanzarlo hacia ellos, Gomu Gomu no Yellow Shuriken. Con su gran tamaño, los cangrejos eran un poco lentos. Y debido a eso, ambos cangrejos perdieron algunas de sus patas debido al proyectil volador. Luffy no perdió la oportunidad y atacó.
Terminando el último, Luffy jadeó pesadamente. Josh. Finalmente lo hice, mi juventud se vuelve loca. Pero en una nota más seria, sus extremidades se sentían como gelatina. Y para colmo de males. Necesito algo de carne. Gimió, le dolía todo el cuerpo y el hecho de que tenía hambre. Hambriento. Por el amor de Dios. Su dolor falló en comparación con el hambre que sentía. ¿Cómo funcionó eso? Supongo que la lógica del anime. El suelo tembló cuando Garp bajó, riendo. Vaya, hiciste un gran trabajo, mocoso. Te entrené bien, algún día serás un buen marine. Estaba demasiado cansado para rechazar las afirmaciones del anciano. Así que solo resopló. Vamos a asar algunos cangrejos para el almuerzo, dijo Garp, como si no hubiera comido una comida completa hace solo una hora. ¿Por qué me despiertas tan temprano, abuelo? Luffy bostezó, el sol aún no había salido, y después de la fiesta de anoche, estaba un poco exhausto. Era un madrugador, pero incluso para él, era demasiado temprano. Vaya, solo estoy cumpliendo mi promesa, mocoso, dijo Garp caminando mientras sostenía a Luffy por la parte de atrás de su cuello. Ahora, él es todo tuyo. Con eso, arrojó a Luffy hacia adelante. Ya acostumbrado a sus travesuras, Luffy no se cayó y logró aterrizar de pie, aunque estaba medio dormido. Ahora, dame 500 flexiones. Alguien dijo, antes de agarrarlo por la muñeca y golpearlo con algo. Y Luffy se sintió extremadamente débil por eso. ¿Qué fue eso? Cuando miró su muñeca, vio una muñequera parecida a un metal atada a su brazo. No era una muñequera, era una esposa. Y Luffy sabía que esto estaba hecho de piedra de prisma marino, por lo débil que se sentía. Luffy se sorprendió un poco, pero aún más cuando vio a alguien más con ellos. Vi tu entrenamiento el otro día, cuando estabas en la cascada, usando la debilidad de la fruta del diablo a tu favor para ganar algunos músculos. ¿Por qué no pensamos en eso, Bogard? Bueno, la mayoría de los reclutas y soldados de la infantería de marina obtienen sus frutas del diablo mucho más tarde, y eso es si tienen suerte, para entonces tienen los músculos incorporados. Así que solo trabajan con el poder de su fruta. Bogard habló, y Luffy lo reconoció del programa, era el asistente de Garp, o era su mano derecha. El hombre era alto, pero media cabeza más alto que Garp. Llevaba un traje beige plateado a juego y un sombrero, una katana atada a su cinturón. Lleva un escudo de color blanco marino con la justicia escrita en el dorso. El hombre miró a Luffy, sus ojos, escondidos detrás de su sombrero, con un sentimiento de seriedad rodeándolo. Hola, Luffy. El hombre dijo. Tu abuelo me ha traído aquí para entrenarte. Espero que podamos llevarnos bien esta semana, dijo con voz seria y estoica. Ahora dame 500 flexiones, soldado. Luffy quería señalar que no era un soldado, pero ese hombre tenía el ceño fruncido en su rostro que podía coincidir con la sonrisa de Garp. Así que no protestó y se dejó caer, comenzando con sus flexiones. Masquet de Uce sabía que algo malo iba a pasar, incluso antes de llegar a la última isla en la primera parte de Grand Line, sabía que algo iba a salir mal. Tenía una especie de presentimiento, o podría ser la leche caducada que bebió esta mañana. Hace y sus estúpidas bromas, vaya, esos son unos árboles enormes, dijo su capitán mirando con asombro a los árboles gigantes. ¿Y esas son burbujas? ¿Están saliendo del suelo? La Gran Línea es un lugar extraño, nunca se vuelve aburrido. Como un poco investigador, Masquet de Uce miró al que estaba llamando su capitán. Porgas de Ace, o mejor conocido por su alias Fire Fistace. Esta será la última isla que tendremos que cruzar antes de ir al Nuevo Mundo, pero capitán, ¿está seguro de que estamos listos? Miró a su lado pero el hombre se había ido. Buen trabajo con la navegación. Mostrar aprecio por mi tripulación es parte de mis deberes, dijo Ace, ya fuera del barco. Conseguiré algunos suministros de comida. Capitán. Los otros compañeros de tripulación dijeron, algunos uniéndose a él. Mientras otros se quedaron. Ese as. Enmascarado de Uce ya tenía una marca en la cara, antes de suspirar. ¿Por qué se molestó? Escuya, ¿quién era el hombre que dijiste, que hace el mejor revestimiento por aquí? Un hombre que vestía una máscara blanca con forma de calavera y lo miró. Maestro Deu, es un poco viejo, pero es el mejor que hay, aunque no sé por qué la gente le tiene miedo. El segundo al mando de los piratas Pala suspiró. Bueno, primero tenemos que conocerlo antes de juzgar su carácter, quiero decir que no podría ser un tipo muy peligroso, si está cubriendo barcos. Oh, qué equivocado estaba. Masquet de Uce realmente quería abofetearse a sí mismo por alguna razón. ¿Por qué el nombre no hizo clic antes? Sentado frente a él estaba Silvers Rayleigh, la mano derecha del rey pirata.
¿Eres el capitán? No, me disculpo, he venido como su representante. Dijo, casi temblando en sus botas, el capitán fue atraído por un delicioso olor a comida en el momento en que llegó. Jajaja, no importa en qué época, un capitán siempre tiene un espíritu libre, ¿no es así? Dijo, casi sonriendo con cariño recordando algo. También inesperadamente emprendí un viaje, el destino es así a veces. No sabes dónde terminarás. Se rió de nuevo. Pero ese es el encanto de ser un pirata. Gracias. Él dijo. De todos modos, lo siento por molestarte, encontraremos a alguien más para hacer nuestro revestimiento. No, no hay problema. Dijo el anciano, terminando su copa de sake. Ah, eso dio en el clavo. ¿Cuál era el nombre de tu tripulación pirata otra vez? Oh, son los piratas de Palas. Dijo Deuce enmascarado, frotándose la nuca, sin ver la expresión seria que apareció en el rostro del ex pirata. Entonces joven, ¿puedes ayudarme con algo? Enmascarado Deuce levantó la vista y vio al anciano sonriente. ¿Por qué no llamas a tu capitán? Me gustaría hablar con él. Y por lo que parece, no era una petición. Fue una orden. Enmascarado Deuce tragó saliva. ¿Qué hiciste esta vez? Luffy saltó hacia atrás, evitando el golpe de espada que casi lo golpea en el pecho. Para ser un hombre, Bogard era bastante alto, alto como Garp, y eso significaba que era básicamente un gigante de 9 pies. Y a Luffy le resultó muy difícil evitar su espada con una diferencia tan grande. Más aún cuando estaba en puños de prisma marino. Apenas podía mantener el ritmo, su ropa estaba empapada de sudor y las lesiones se sumaban a su agotamiento. Empieza a prestar atención y lucha con tu arma. Dijo el marine mientras cortaba horizontalmente. Luffy rodó a su lado con su naginata en la mano. Llegó al lado de Bogard y vio una abertura. Y no desperdició la oportunidad, dio una estocada con su arma solo para que el marine la esquivara con facilidad. Demasiado lento, y eso fue lo último que escuchó el chico del sombrero de paja cuando fue golpeado por el lado plano de la espada del marine y lo tumbó. Hubieras perdido la cabeza, si yo fuera el enemigo. Board ladró, solo para detenerse cuando vio que Luffy no se ponía de pie. Volteó su cuerpo hacia un lado y vio que el chico estaba fuera. El golpe no debería ser capaz de noquearlo, pero el agotamiento hizo el trabajo por él. Su resistencia es bastante asombrosa. Murmuró el marine, envainando su espada. Vaya, parece que ganaste de nuevo. ¿No es así, Luffy? Garp se rió, antes de mirar a su nieto. Quien estaba fuera de la cuenta. No podía seguir el ritmo. Bueno, es de esperar contigo. El héroe marino sonrió al Bogard, quien le dio una mirada plana. Es realmente enérgico, 2 días de entrenamiento continuo y ahora está fuera, bastante impresionante, dijo Bogard, mientras la bata blanca de la marina con el Kaji de justicia ondeaba en su espalda. Sabes que otros marines habrían podido sobrevivir durante tanto tiempo, pero, de nuevo, tiene una recuperación bastante rápida como cierta persona, así que esa podría ser la razón. Algunos lo llamarían sobreentrenamiento, entrenar durante 2 días sin parar sin comer ni dormir. Bueno, Bogard dormía o comía, pero Luffy no. Cuando no estaba ahorrando con Luffy, se aseguraba de darle la mano sobre el entrenamiento del niño a su abuelo o a los monos locales. Lo que significa que Luffy fue empujado al borde en los últimos 2 días. Bueno, no estaría presionando tanto al chico si no fuera su último día de entrenamiento. A diferencia del héroe marino, Bogard tenía algunos deberes, por lo que solo pudo entrenar a Luffy durante un mes. Y apenas era el momento de enseñarle al chico los conceptos básicos del uso de armas. Así que tuvo que empujar al chico más allá de sus límites, solo pudo seguir el ritmo debido a su loca recuperación. Pero, de nuevo, era el nieto del héroe marino y el hijo del hombre vivo más buscado. Eso sí, tendría algo de genética redeuplas. Seesh. Está fuera de combate. Garp dijo, arrodillándose hacia Luffy y abofeteando al niño para despertarlo. Pero Luffy no respondió en absoluto. Bogard también se arrodilló ante el niño dormido y le quitó las esposas del prisma marino. Las muñequeras eran solo para Trígono, también las muñequeras de prisma marino eran bastante raras. Y no quería dejarlo aquí en la isla, eso eran propiedades marinas. Sengoku-san está realmente enojado conmigo por no mantenerte en tu puesto, dijo Bogard mientras se ponía de pie. Llamó ayer, no estaba contento en absoluto. Incluso me amenazó con el deber de hombre burbuja. Garp se limitó a reír mientras masticaba sus galletas de arroz. Solo dile que estoy pasando un buen rato con mi nieto. Él va a ser un infante de marina algún día.
Se rió, y también es un luchador muy hábil. El hombre le dio otra mirada plana. ¿Por qué no se lo dices tú mismo? Vamos, Bogart, no puedo hacer eso. O me regañará por, bueno, ser yo. Con eso, se rió de nuevo. De todos modos, ¿cómo fue el entrenamiento de Luffy? Quería que lo ayudara a aprender a cortar y robar, entonces ¿puede hacerlo ahora? Bogart le dirigió al héroe marino una mirada inexpresiva. El manejo de la espada no funciona así. Luffy es un luchador habilidoso, de eso no hay duda. Pero no creo que un mes sea suficiente para que alguien aprenda a cortar y robar. Le cuento el concepto básico, pero dependerá de él si logra desbloquear la técnica y la fuerza necesarias para ello. El hombre suspiró ante la última parte, mientras el héroe marino se reía. Entonces, es su culpa que no pudiera aprenderlo, dijo Garp, sonriendo. Y yo que pensaba que era un prodigio, pero parece que solo es terco y testarudo. Al menos después de eso, no pudo decir que no cumplí mi parte de la apuesta. Obviamente obtiene eso de ti y de su padre. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Bogart antes de convertirse en un ceño fruncido, pero no creo que debas atraerme la próxima vez que hagas una apuesta. La risa de Garp se detuvo cuando empezó a toser. Bueno, ya me conoces, no me gusta pelear con armas, y tú eres el único espadachín que conozco en el que puedo confiar. Además, pronto será un gran marine. El otro hombre asintió. Dijiste lo mismo sobre tu otro nieto, ¿quién es? Ya sabes, el hijo de quién. ¿Y se está haciendo un nombre en la gran línea? Bogart arqueó una ceja. Dijiste lo mismo sobre tu otro nieto, ¿quién es? Ya sabes, el hijo de quién. ¿Y se está haciendo un nombre en la gran línea? Garp volvió a toser. Abrió la boca para responder, pero no tenía nada que decir. Así que el anciano suspiró. Esperar. Él dijo. Pero Kuzan resultó genial. Él ya era un infante de marina, así que no creo que cuente. Garp volvió a encorvarse. Vamos, no quiero que sea un pirata. Bogart inclinó su sombrero hacia adelante, no es algo que considere malo. Supongo. Cuando tenía su edad, me apasionaba tanto la justicia, pero una cosa que he aprendido después de trabajar en la marina durante tanto tiempo, es que somos solo perros con la palabra justicia pintada en la espalda. Dijo su tono plano, pero había frustración en ello. Garp no parecía demasiado ofendido por eso, solo sonrió. ¿Por qué crees que uso una máscara de perro cuando visito el blues? Él dijo. Vaya. El hombre solo puso los ojos en blanco. Honestamente, después de trabajar con marinero durante casi 2 décadas, debería estar acostumbrado. Pero, de nuevo, el héroe de la marina siempre tenía algo para despistar a alguien. Así que solo asintió. Bueno, tendré que volver ahora. Los nuevos marines necesitan algo de entrenamiento, dijo, o Cipersan me masticará. Dijo mientras comenzaba a alejarse. Oh, salúdalo de mi parte, dijo Garp, siguiendo a su viejo amigo mientras masticaba sus papas fritas. Dejando a Luffy en el campo de entrenamiento. De todos modos, sigo pensando que Luffy sería un gran marine. Si él es al menos tan terco como tú, será muy difícil. Estaba a punto de irse, pero se detuvo. Además, no sé si es un infante de marina o no, según su linaje. Será alguien notable algún día, sin duda allí. Es posible que no tenga las técnicas o las habilidades para respaldarlo, ahora. Pero en el futuro con cómo van las cosas, va a ser fuerte, sería un gran marine, como si dijera que no lo hará. ¿Sabes por qué quiero que se una a los marines? Él dijo. Me estoy haciendo viejo, y lo quería en Sword cuando no estoy cerca. Pero parece que ese no será el caso. Bogart miró a Garp. Creo que es lo mejor. Dijo, también con cansancio en su voz. El gobierno mundial se ha vuelto más radical en estos días. ¿Sabes lo que le pasó a Ohara? Y esa es la razón por la que uno de mis alumnos anteriores es el hombre más buscado del mundo. No lo sé. No creo que ni siquiera con su respaldo los marines confiarían en otro mono. Y mucho menos en otro D. Estaba pensando en otro D al que una vez llamó su amigo. Saulo era su nombre. Fue triste de verdad. Sus marcas de quemaduras eran bastante horribles. Fue bueno que él y Garp estuvieran allí en ese momento. Kuzan fue realmente descuidado al hacer su trabajo. Lo sé, pero sabes que un anciano puede soñar. Con eso se fue Bogart. Por lo general, siempre estaba con Garp, pero también tenía algunos deberes como vicealmirante experimentado. Y eso fue entrenar a nuevos reclutas, y dio la casualidad de que era esa época del año. El resto del año estuvo libre, pero el momento era malo, por lo que no pudo entrenar a Luffy por un poco más de tiempo. Pero, de nuevo, le enseñó los conceptos básicos al niño e incluso le aclaró el concepto de cortar acero.
Necesitaría afinar sus propias habilidades si quiere aprenderlas. Además, parece que Garp no quería que se entrenara profesionalmente durante tanto tiempo. Si lo hubiera hecho, lo habría traído para entrenarlo mucho antes. Bogard aún no sabía de qué se trataba la apuesta, pero estaba más que feliz de entrenar al nieto de Marine Heroes. La última vez que entrenó a alguien tan talentoso fue Kuzan, y resultó ser una figura increíble en la marina. No diría que Luffy tenía talento con un arma, pero era un hábil luchador. Su uso de Naginata fue tan inusual como el uso de su cuerpo de goma. Pero tenía una base de mierda para el uso de su arma, por eso tuvo que cancelar su fruta del diablo de la ocasión para enseñarle los conceptos básicos. El chico tenía talento para hacer lo inesperado, pero aprender a cortar acero no es algo que uno pueda hacer en un mes. Existía la posibilidad de que pudiera resolverlo por su cuenta. Pero eso es casi inaudito. Arma. Filo de cuerno fototipo. Naginata grado. Desconocido, se rumorea que está hecho de los huesos de un Iron Rhino. Arma. La hoja sin nombre fototipo. Naginata grado. Espada de gran grado. Siendo una de las 21 espadas de gran grado, su durabilidad no tiene paralelo. El arma fue fabricada en las tierras perdidas de los samuráis. Y fue utilizado por un pirata antes de la edad de oro de la piratería. Habilidades. Su cadena solo se puede usar una vez que la maneja alguien en quien la espada confía. Ace gritó mientras corría hacia adelante, con fuego ardiendo en su puño mientras se acercaba a su objetivo. «¿Estás muerto, viejo?». El anciano tenía una sonrisa despreocupada en su rostro mientras sacaba su espada. Ni siquiera se movió cuando Ace le dio un puñetazo. Pero fue bloqueado con solo uno de sus dedos, que por supuesto estaba cubierto de haki. Aunque su figura no tocó las llamas en absoluto. «Ni siquiera necesito usar mi espada para esto», dijo Rayleigh, clavando su espada en el suelo mientras movía su palma cerca de la dirección de Ace. Ace quería volarlo con fuego, pero llegó tarde, ya que lo volaron solo con el haki del anciano. «Sigues tan débil, y estabas tratando de enfrentarte a Barba Blanca con esa fuerza. Ni siquiera puedes usar haki», dijo el anciano, antes de desaparecer de su lugar. «En realidad, es una maravilla cómo has conquistado el haki, cuando ni siquiera tienes lo básico. Supongo que la genética hace la mitad del trabajo. Tu padre era un hombre despreocupado, pero no era débil, y eso pareció molestar a Ace. ¿Por qué tú?» No pudo terminar ya que tuvo que rodar hacia un lado para evitar el ataque repentino. «Oh, entonces parecías estar captando la observación, al menos no eres un desperdicio», dijo Rayleigh mientras atacaba de nuevo, su espada cubierta con haki. «No vas a salir de esta isla a menos que puedas darme un golpe». Ace no tuvo el lujo de hablar ya que tuvo que usar sus instintos y todo lo que tenía para evitar ser golpeado. Por supuesto, Rayleigh estaba usando una espada oxidada, pero con haki, dio tanto como una espada normal. Esto sucedió por un tiempo, de hecho, varias horas antes de que Ace no pudiera seguir el ritmo y colapsara exhausto. En realidad me hiciste sudar un poco», dijo Rayleigh, sonriendo, mientras tenía su espada apoyada en su hombro. «Ese fue un buen ejercicio para mis viejos huesos. Pero tienes un largo camino por recorrer, chico. Por ahora, descansa un poco, continuaremos con esto mañana». Con eso, el hombre dejó atrás a Ace, ensangrentado y magullado. El niño estaba molesto, siendo detenido en su viaje. Rayleigh solo estaba interesado en él, y sus compañeros de tripulación estaban solos sin el capitán. Ahora, a Ace no le preocupaba que sus compañeros de tripulación sobrevivieran sin él. Pero él estaba al mismo tiempo, un poco ansioso de que todos supieran que él era el hijo de ese hombre. Una parte de él temía que sus compañeros de tripulación lo dejaran por eso y, como capitán, estaba haciendo un mal trabajo. Ser secuestrado por un veterano que lo llevó a una isla desconocida en un cinturón tranquilo podría ser la forma más estúpida en que una tripulación pirata perdió al capitán. Seguro que dicho viejo era el vicecapitán de la tripulación pirata de su supuesto padre. El mismo Dark King Silvers Rayleigh. Y parecía estar muy ansioso por entrenarlo y hacerle aprender sobre haki, considerándolo indigno de cruzar al nuevo mundo a menos que pudiera usar haki a un buen nivel. Sus compañeros de tripulación, por supuesto, intentaron detenerlo y fallaron miserablemente. Incluso después de eso, sus compañeros de tripulación intentaron llegar a la isla, con diales de llamas impulsando los barcos. Gracias a Dios que los tenían, porque el cinturón de almejas habría sido una pesadilla para los barcos normales. Pero Rayleigh no permitió que ninguno de ellos se acercara a la isla. También les dio un ultimátum, que a menos que considerara a Ace digno, no dejaría ir a su capitán.
Entonces, por ahora, los piratas de Pala no tenían capitán, estaba seguro de que Deuce podría mantenerlos bajo control, pero a Ace no le gustó ni un poco. Aunque, para ser honesto, no estaba completamente en contra. Ace tenía sentimientos encontrados acerca de esto. Por un lado, estaba molesto y no quería tener nada que ver con Rayleigh, pero por otro lado, estaba un poco contento de que alguien se preocupara por él. Seguro que a Rayleigh le gustaba burlarse de él, pero podía darse cuenta. Tal vez haber nacido como el hijo del rey pirata fue una maldición, toda su vida vio a otras personas maldecir a su padre muerto, pero ahora ver que la gente realmente se preocupaba por él, lo hizo feliz en cierto modo. Aunque Rayleigh no lo demostró, él se preocupaba por Ace. Era un poco similar a Garp en cierto modo. Su abuelo adoptivo era igual de insistente con su duro amor. Pero lo que a Ace no le gustaba era perder, después de un año en la gran línea, su fuerza había aumentado considerablemente. Estaba seguro de que podría desafiar a su abuelo, pero si Rayleigh iba a pasar. Entonces estaba fuera de un margen enorme. Ya ha pasado un mes, y las cosas que vio hacer a Rayleigh con Aki lo pusieron bastante celoso. ¿Quién necesitaba el poder de la fruta sobrenatural cuando tenías Aki? Y si no hubiera señalado las fallas obvias en su usología de los poderes, habría estado en el poder. Aki fue un poco increíble. Más aún cuando le dijeron que su supuesto padre, se convirtió en el rey pirata sin el uso de ninguna fruta del diablo. Y él era un hombre que a menudo chocaba con el usuario de la fruta del diablo más fuerte conocido. Estaba un poco contento de no haberse encontrado con Garp en los mares. Bueno, lo hizo unas cuantas veces, pero no fue tan estúpido como para desafiarlo. Menos mal que no lo hizo, porque entonces podría haberse visto obligado a jubilarse anticipadamente. Casi lo asustó lo fuertes que eran esos veteranos. Y Barba Blanca todavía ostentaba el título del hombre más fuerte del mundo, uno podría pensar que Ace se desanimaría. Pero no, estaba emocionado. Iba a superar a todos, e iba a ser mejor que su padre. ¿Y si eso significaba aprender esa estupidez llamada Aki? Él lo hará. No, no solo lo aprenderá, lo dominará. Por ahora, tenía que encontrar algo para cenar. Y eso fue sin el uso de sus poderes de la fruta del diablo. Por lo general, no sería un problema, pero las criaturas de esta isla eran adversarios difíciles incluso para él. Hace Wichet mientras se levantaba. Casi todas sus heridas no eran de cuero, pero dolía como una perra. Y tenía que encontrar su comida de esta manera, después de un mes, uno pensaría que estaba acostumbrado. El usuario del fuego solo suspiró, este iba a ser un largo día. Después de un día completo de descanso, Luffy estaba de vuelta en la rutina, y eso incluía comer un festín completo que Makino había preparado para él. No sabía qué pensar de su entrenamiento con Bogart. El hombre era un trabajador esclavo, pero trajo ganancias, y eso es todo lo que importaba. Después de la batalla de los cangrejos amarillos, Luffy no esperaba mucho de Garp. Pero para su sorpresa, cumplió su promesa. Bueno, él no le enseñó personalmente, pero trajo al siguiente mejor hombre que había, Bogart, para entrenarlo durante un mes. Y ese fue el período de un mes más difícil en este nuevo mundo. La mano derecha del marinero, uno de los mejores espadachines de la infantería de marina. Vino a enseñarme a cortar acero. Bueno, no fue simplemente asombroso. Pero las cosas no fueron tan fáciles, nunca lo fue. A pesar de que solo fue un mes de entrenamiento, casi se sintió como si le dieran muy poco tiempo. Usted podría preguntar cómo. Bueno, para primero. Bogart no quería enseñarle a Luffy a cortar acero. Más aún, cuando vio el juego de lanzas de Luffy. Como espadachín y hábil luchador, Bogart no podía dejar pasar esos errores. Para empezar, hubo algunos, debido al entrenamiento previo de Luffy con el uso de una tubería que se convirtió en su juego de lanza. Pero el entrenamiento era necesario. Y llegaron las brutales palizas, que arreglaron a la fuerza la mayoría de los errores de Luffy, y eso tomó todo el tiempo que había. Y justo un día antes de irse, Bogart enseñó, no más como demostró cómo cortar acero. Fue corto y directo. Fue un viaje agitado, pero Luffy obtuvo un entrenamiento profesional para su Naginata. Además, al ver el manejo de la espada de Bogart, estaba empezando a comprender el camino de las espadas. Honestamente, cuando recogió la Naginata, fue porque se sentía genial, y la lógica dictaba que las cosas puntiagudas y afiladas eran mejores que un puño desnudo. Pero la lógica de este mundo es casi inexistente a veces. ¿Sabes? Todavía no estoy seguro de por qué yo o cualquier otra persona gritamos los nombres de los ataques cuando atacamos. Luffy pensó.
Me refiero a decir que Gomu Gomi no antes de que cada ataque aumentara el poder de ataque ni nada. Pero, de nuevo, este es un mundo de anime. Entonces, es de esperar. Luffy se puso de pie, mirando su Naginata a Ormsedge. Intentemos inventar algunos movimientos geniales con nombre, ¿nos asociamos? Resopló, riendo para sí mismo. En solo un mes, ganó mucha fuerza y experiencia. Bogart ya se había ido como dijo el anciano, y Luffy no lo admitiría, pero el hombre era un buen entrenador. Pero él no lo extrañaría sin embargo. Ese hombre lo trabajó a través de la tierra. Aunque le dio resultados. A partir de su progresión, podría estimar que ganaba alrededor de 3 veces más y entrenaba solo. Y eso es bastante. Y con técnicas mejoradas, sabía que también se beneficiaría en el futuro. Aunque mejoré, pero no estoy ni cerca de hacer cortes voladores. Primero tengo que aprender a cortar acero. Junto con mi juego de lanza, necesito aumentar mi fuerza general. Y con la forma en que Bogart dijo que estar sintonizado con la espada, podría necesitar comenzar con Observation Haki. Luffy sabía que no era necesario aprender a cortar acero, pero con lo que entendió, la observación Haki haría milagros para que aprendiera a entender mejor su espada. Lo que dijo Bogart fue vago, pero lo que obtuvo fue que no era algo de creencia, sino algo relacionado con la técnica. Como Zoro Geppo, se puede aprender. Cada hoja trabajaba en una cierta frecuencia, y aprender a aprovechar y cambiar la frecuencia era la forma de cortar acero. A lo que a menudo los espadachines se referían como el aliento de acero. Pero por ahora, todavía le faltaba fuerza. Estaba seguro de que podría tener suficiente fuerza en su estado de engranaje 1, pero también necesitaba trabajar en su forma base. Tal vez debería considerar poner mis manos en algunas piedras de mar. Ese hombre tacaño no dejó atrás las esposas. Pero, de nuevo, no debería confiar demasiado en eso, también necesito acostumbrarme a usar lanzas con mi cuerpo de goma. Además, necesito volver a aprender Geppo, con la fuerza añadida que debería estar cerca. Pero tengo que estar seguro. Hombre, tantas cosas y tan poco tiempo. Se dijo a sí mismo, tragando la carne con una jarra de agua. Makino, tu comida es la mejor, gracias. La chica simplemente negó con la cabeza, bienvenido, pero no hablo mientras la comida está en tu boca. Luffy no se molestó en responder, solo asintió mientras se concentraba en su comida. Mientras esto sucedía, nadie notó que cierta criatura observaba a Luffy muy atentamente a través de las ventanas. Solo se vieron sus ojos desde la oscuridad mientras miraba a Luffy con interés. Una semana después, en un claro del bosque, se podía ver a un niño con sombrero de paja entrenando bajo el sol abrasador. El cuerpo de Luffy estaba empapado de sudor mientras desaparecía de su lugar, apareciendo un poco lejos de su posición inicial. Antes de volver a desaparecer de su lugar y aparecer en otro lugar. Parecía como si estuviera volando de un lugar a otro en rápida sucesión. Por sus voluminosos músculos, era obvio que estaba en su estado de marcha 1. Y. 500. Con eso, Luffy casi se derrumba en el suelo. Jadeó mirando hacia abajo mientras sacaba el pequeño cronómetro, que hizo una pausa. Casi una mejora de 1 minuto respecto a la última vez, eso es bastante. Y para colmo, solo fallé 7 veces, bueno, tal vez 8. Dijo mientras jadeaba, con una sonrisa en su rostro. Si sigo así, mi Zoro será aún más rápido. Luffy se sentó en el suelo, mientras sacaba la botella de agua de la bolsa con su brazo estirado. Sus piernas ardían con ácido láctico debido al entrenamiento loco. Se secó el sudor mientras tragaba la botella de agua, también era bueno que pudiera mantenerse en su equipo un estado más. Lo que pasaba con su fruta del diablo era que podía, incluso ahora, ir en segunda y tercera marcha si quisiera. Su cuerpo era de goma, el Luffy original no tenía esos conceptos en él hasta mucho más tarde. Pero lo hizo desde el principio. Pero eso no significaba que pudiera usarlos en combate. Estaba dispuesto a probar la tercera marcha si le apetecía, pero la segunda necesitaba que fuera mucho mejor. Si su engranaje 1 fuera algo por lo que pasar, el rápido aumento del flujo sanguíneo podría noquearlo instantáneamente. Demasiado flujo de sangre para un cerebro era malo, incluso si tuviera un cerebro de goma. Había algo que le decía que necesitaba ser un poco más fuerte antes de poder usar la segunda marcha. Pero dominar tomaría tiempo. Pero eso no significaba que no hubiera mejorado. No, definitivamente lo hizo. Ha pasado más de 1 año desde que vino a este mundo, y según su estimación, estaba por encima del nivel de Luffy cuando comenzó su viaje. Y eso fue un hito para él. El entrenamiento de Bogart realmente lo empujó mucho. En realidad estaba contento de estar obteniendo tales resultados. Pero también tenía sentido.
El canon Luffy solo entrenó con animales del bosque y entrenamiento básico. Mientras había estado empujando su cuerpo al borde del agotamiento desde el primer día. Usando el método de debilidad del mar, ganó una tremenda cantidad de fuerza. Y el entrenamiento con Bogart cubrió la parte de la experiencia. Entrenar inteligentemente es realmente la clave, incluso en el mundo de una sola pieza. El chico reflexionó. Bueno, es bueno ser inteligente entonces, se levantó del suelo y estiró las manos hacia su bolso, trayendo un libro de aspecto usado con un símbolo marino en él. Este libro fue el libro Rokushiki. Y no fue un regalo de Bogart o Garp. En realidad era de Shanks. Cuando habló con Shanks sobre el caracol del transpondedor, Luffy le pidió audazmente al Yonko que lo enviara a técnicas marinas o cualquier otra técnica si estaba dispuesto a compartir. ¿Qué? Iba a tomar atajos para fortalecerse si se presenta la oportunidad. Tenía un sueño más grande que el canon Luffy. Simplemente no quería ser el rey de los piratas. No, quería ser el hombre o la criatura más fuerte del mundo, quería tener la tripulación más fuerte posible que sacudir a los mares. Quería mucho más, y por eso iba a aprovechar cada oportunidad que tuviera. Shanks se sorprendió un poco por la solicitud, pero estuvo de acuerdo. En el nuevo mundo, ese tipo de técnica no era barata, pero el hombre movería algunos hilos por él. En realidad, no iba a mentir, en realidad pidió un manual de entrenamiento para Aki al principio. Lo que hizo que el Yonko se riera a carcajadas, parecía que no había tal cosa allí. Parece que todos los fanfics que leyó en el mundo real estaban equivocados. Aki necesitaba ser aprendido. Como la mayoría de los usuarios de Aki lo aprendieron ellos mismos o alguien les enseñó. Por eso Luffy le pidió a Shanks el manual de Rokushiki. Y gracias a Dios, Shanks conocía a una persona en su equipo que podía ayudar con eso. Entonces, Luffy tendría que esperar un mes para que la entrega llegara en líneas seguras. De hecho, obtuvo el libro unos días después de que Bogart y Garp se fueran. Y este libro fue un salvavidas. Estaba seguro de que podría haber descubierto todas las técnicas de Rokushiki a lo largo de los años, pero este libro se saltó el proceso de prueba y error. Cuando se consideran todas las cosas, en el futuro esta cosa era más valiosa que el oro. Sus compañeros de tripulación necesitarían esto si querían sobrevivir en la gran línea. Por eso estaba entrenando para dominar a Geppo. Uno podría preguntarse cómo el entrenamiento en Zoro le permitiría aprender Geppo. Bueno, es fácil, según el libro. Zoro estaba pateando el suelo 10 veces en menos de un segundo, y cuando comprimes esa fuerza en una sola patada obtienes a Geppo. Era una técnica basada en la velocidad, y por eso estaba tratando de hacer que su Zoro fuera más rápido. Como todavía estaba un poco lejos de dominar a Geppo. 7 de cada 10 veces fallaría. Así que por eso estaba tratando de mejorar eso. Pero también había un problema. Solo podía usar a Zoro en el estado dominado en la marcha 1. Y necesitaba dominarlo en su forma básica. Su equipo 1 no eran solo trucos. Multiplicó su fuerza y velocidad en general, por lo que aún necesitaba aumentar su fuerza base. También estaba trabajando en su propia versión de la pistola de dedo. Pero donde el libro realmente ayudó fue en Kamie y Tekie. Principalmente Kamie, es por eso que Luffy quería dominar a los Kamie de goma. Puede parecer extraño que un hombre de goma estuviera tratando de aprender una versión menos imitada de su propia técnica. Pero tenía una razón. Kamie estaba girando tu cuerpo como papel para evitar golpes, pero recordó que uno de los agentes CP9 sin importancia usaba la versión de lodo de Kamie, así que ¿por qué no podía hacer una versión de goma? ¿Qué pasaría si algo como hace le sucediera? Fue capturado por marines y puesto en puños de prisma marino. Su fruta sería anulada, pero ¿y si pudiera usar caucho Kamie, que no estaba basado en una fruta del diablo, para escaparse de ellos? Esa es la razón por la que estaba tratando de familiarizarse tanto con su cuerpo de goma y engranaje 1. Llámalo paranoico. Pero es posible que necesite luchar bajo el mar, o esposado, y luego tener algo similar a su fruta del diablo lo ayudaría mucho. En cuanto a Tekie, aprendería a hacerlo con su fruta del diablo antes de hacerlo sin ella. El libro no tenía ninguna información específica, excepto contraer los músculos hasta que iguala la durabilidad del acero. Entonces planeó usar su fruta del diablo para aprenderla primero, antes de aprenderla con sus poderes de fruta. Pero eso llevaría tiempo. La patada de tempestad también era algo que no podía hacer en este momento. Al igual que con lo que insinuó Boag, aprender a cortar el robo fue esencial para los cortes de viento. Y la patada de tempestad era un corte de aire sin espada, por lo que tendría que aprender eso primero.
Está bien, volvamos al entrenamiento, aprender Gepo por completo para el final de esta semana sería increíble. Así que no tengo tiempo que perder. Con eso, Luffy se puso de pie, pero luego notó algo extraño. Le faltaba el sombrero. ¿Qué? Miró a su alrededor y encontró su sombrero en la copa de un árbol. ¿Cómo llegó ahí? Se encogió de hombros, tal vez el viento. Extendió su mano de goma y trató de agarrarlo. Solo para que el sombrero desaparezca. Luffy parpadeó, vio algo en el último momento antes de que el sombrero se moviera. Y efectivamente, mirando a su lado vio un pequeño mono con su sombrero. Pero este mono se veía un poco diferente del mono con el que solía pelear en la isla. También era más pequeño, tal vez de 2 pies de altura. La característica más distintiva era que tenía 6 brazos. Esta especie de mono definitivamente no era de esta isla. Oye, devuélveme eso, dijo Luffy, sin moverse de su lugar. No me gusta jugar con mi sombrero. El mono de 6 brazos sonrió antes de bajar el párpado y sacar la lengua. Sí, muy maduro de tu parte, dijo Luffy desapareciendo de su lugar y apareciendo justo enfrente del mono. Pero tendré que retratarme de eso, pero en el momento en que trató de agarrar el sombrero, el mono desapareció. Y Luffy tenía los ojos muy abiertos. Estoy viendo cosas, miró un poco hacia adelante, donde el mono estaba colgando de un árbol. Luffy estaba seguro, ese mono acaba de usar Zoro ahora. ¿Era eso posible? Pero Luffy no pudo pensar mucho en eso, ya que el mono dio un grito burlón antes de comenzar a colgar en la jungla. ¿Por qué tú? ¡Ey, espera! Luffy siguió al mono de 6 brazos esta vez usando Zoro nuevamente, pero para su sorpresa, no vio al pequeño diablillo. Continuó por un tiempo, antes de que Luffy tuviera suficiente. Está bien, esto se está prolongando demasiado. Luffy dijo, medio molesto. El mono se estaba divirtiendo, por supuesto. Zoro. Con eso, Luffy apareció justo encima del mono con sombrero de paja. Te tengo ahora, pero todo lo que recibió fue un pie en su cara cuando el mono saltó en el aire, y comenzó a escalarlo. Yo lo llamo mierda. Luffy se quedó estupefacto. Primero Zoro, ahora Gepo. ¿Qué eres, el próximo almirante de la flota marina?